Bien, vamos a buscar en nuestras Biblias. Estamos todavía en la epístola de Judas. Amén. Vamos a leer nuevamente los versículos 3 y 4 para que tengamos un contexto. Versículos 3 y 4. Versículos 3 y 4. Se puede poner corta esto ahí para que se oiga. Muchas gracias. El pasaje se encuentra en Judas, versículos 3 y 4. Y lee la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos, que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Padre, gracias por tu palabra. Una vez más, Señor, estamos delante de ti prestos, Señor, esperando, Padre, que tu Espíritu Santo trabaje en nuestras vidas. Que nuestros oídos sean abiertos, Señor, si estuvieran cerrados. Nuestros ojos, Señor. Que nuestro entendimiento sea abierto, Padre, para entender tu palabra, para recibirla con toda solicitud, Señor, y para ponerla por obra, Padre. Permite, Señor, que esta palabra tuya quede sembrada profundamente en nuestras vidas, en nuestros corazones. Y haz de nosotros, Señor, como dice tu palabra aquí en este corto pasaje, haznos personas, Señor, que contendamos fervientemente por la fe una vez dada a los santos. Perdona nuestras deficiencias, Señor, nuestras flaquezas. Ayúdanos, Padre. Gracias, Señor. Te pedimos estas cosas en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. La última vez, hermanos, brevemente resumo lo que hablamos el domingo pasado. Y una de las cosas que dijimos fue que contender por la fe implica conocer las Escrituras. Implica conocer las Escrituras, hermanos. ¿Y qué se requiere para conocer las Escrituras? Pues, obviamente, hermanos, se requiere la lectura, ¿verdad? La devoción personal, privada, en la casa. No meramente leer, hermanos, sino porque hay personas que, por ejemplo, leen la Biblia en un año y eso no es un problema, no hay ningún problema con eso. Pero, hermanos, leer sin entendimiento no es correcto. Yo prefiero que mejor, hermanos, si me va a tomar 2 años leer toda la Biblia, pero la estoy entendiendo, la estoy escudriñando, pues es preferible hacerlo de esa manera. También, hermanos, es requisito para conocer las Escrituras. Hermanos, están los estudios bíblicos, está la escuela dominical, están los mensajes que se predican. A través de todos esos medios, a través de conversar de las Escrituras con los hermanos, ¿verdad? De discutir pasajes o tópicos bíblicos, son maneras, hermanos, de conocer las Escrituras. Maneras de poder tener el conocimiento que nos equipa para contender fervientemente por la fe. ¿Qué más vimos la semana pasada, hermanos? Que ciertos hombres impíos, los describe Judas de esa manera. Fíjense que no dice que eran creyentes. Él dice que eran impíos. Y eso es clave, hermanos, porque si la Biblia me enseña a mí, nos enseña a todos, que una vez que
Cristo salva al pecador, lo preserva hasta el fin, que no se va a perder, que le garantiza su salvación. Entonces, cuando estos apostatan, surge la pregunta, pero ¿y ese no era uno salvo? No, Judas dice que son impíos, que entran, se introducen encubiertamente. Si son verdaderos creyentes, ¿por qué tienen que introducirse encubiertamente? No tienen necesidad de introducirse encubiertamente. O sea que el hecho de que se introducen encubiertamente y que son impíos nos deja saber, hermano, que no son de los nuestros. No tienen una fe genuina. Ellos se introducen encubiertamente y consigo, hermanos, introducen herejías, introducen falsas enseñanzas. Y nos dice aquí, hermanos, que ellos convierten la gracia de Dios en libertinaje y niegan a Dios y a Jesucristo, ¿verdad? Eso no lo llegamos a discutir, hermanos, pero lo vamos a discutir. Y el tema de Judas es el defender la fe contra estos hombres y sus enseñanzas. Hermanos, cuando una enseñanza contraria a la doctrina que nos enseña la Biblia entra en la iglesia, hay que exponerla. En Efesios 5:11, hermanos, por ejemplo, nos dice, y lo leo: y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. Mi pregunta es, hermanos, la falsa doctrina, la enseñanza de herejías, ¿es una obra buena, una obra fructífera o es una obra infructuosa? Es una obra infructuosa. No podemos participar de ellas, sino que tenemos que reprenderlas, ¿verdad? Y pasajes como esos, hermanos, son los que nos habla la Biblia. Hay que hacer la pregunta, hermanos, para poder reprender estas obras. Hay que hacer esta pregunta: ¿cuál es la verdad? ¿La doctrina de Jesucristo y los apóstoles, o sea, la fe una vez dada, o esta nueva enseñanza o práctica que se está introduciendo? ¿Cuál es la verdad? Vimos, por ejemplo, personas que dicen, ya no sé, hoy en día el creyente no debe de vivir por lo que ya Dios dijo en su palabra, sino por lo que está diciendo ahora, por las cosas nuevas. ¿A quién le vamos a creer? ¿A Judas o a esos que dicen tal cosa? Porque Judas dice que hagamos memoria de las cosas que nos enseñaron los apóstoles del Señor Jesucristo. Cosas que ya están dichas, están escritas, están en blanco y negro, sólidas y no van para ningún lado. O sea, cuando digo eso, a lo que me refiero es que no van a tambalear, van a permanecer para siempre. ¿Creeremos lo que enseñaron los apóstoles o creeremos lo que se quiere introducir hoy en día? Debemos contender fervientemente, nos dice Judas. Y vimos que contender fervientemente viene de una palabra griega que se usa para cuando se está hablando de agonizar, de esforzarse, hermanos, con todas las fuerzas. Y pregunto nuevamente, hermanos, ¿debemos denunciar a estos hombres que entran encubiertamente? Ya dijimos que hay que señalar estas herejías. En Mateo 16:6, y esto no lo había hablado anteriormente, pero aprovecho y lo digo hoy, Jesucristo advierte con estas palabras: guardaos de la levadura de los fariseos y saduceos. O sea, Jesucristo está alertando a sus seguidores de dos cosas: guardaos de la falsa doctrina, guardaos de las herejías. Está reprendiendo las obras infructuosas, la falsa enseñanza. Y no solamente eso, sino que nombra quiénes son los autores de esas herejías: los fariseos y saduceos. En 2 de Timoteo 2:17, el apóstol Pablo denuncia a Himeneo y Fileto como aquellos que se han apartado de la verdad. En 1 de Timoteo 1:20,
Pablo alerta o advierte contra Himeneo y Alejandro, a los cuales él dice: se los he entregado a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Esos son denuncias, hermanos, por nombre, por títulos y por nombres. Y les voy a leer 2 de Timoteo 4, versículos 14 y 15. Donde Pablo está hablando de Alejandro el calderero, que dice: me ha causado muchos males. El Señor le pague conforme a sus hechos. Y escucha la advertencia de Pablo: guárdate tú también de él, pues en gran manera se ha opuesto a nuestras palabras. Observe que Pablo manda a Timoteo a guardarse, pero si Pablo no le dice guardarse de quién, ¿cómo Timoteo va a saber de quién guardarse? Y debe de guardarse de él, especialmente porque se opone a las palabras de Pablo, porque enseña contrario a lo que los apóstoles están enseñando. Es necesario, hermanos, que usted, como miembro de esta congregación, sea avisado, alertado de, siempre y cuando se me haga posible, denunciar a esos falsos maestros, no sea que usted caiga en el error de ellos. No sea que usted, quizás por inocencia, quizás porque usted con buenas intenciones escucha a tales personas. Y acuérdense que la semana pasada yo mencioné que el falso maestro no viene diciendo: yo soy un falso maestro y estoy enseñando esta herejía. Ellos le pueden enseñar a usted 99% verdad basada en la Biblia y 1% de falsa enseñanza, de herejía, que usted, si no discierne, puede absorber y puede caer en ese error. Acuérdese de la ilustración que di del veneno. Usted puede disolver una gota de veneno o una pizca de arsenio en un vaso de agua y no se da cuenta que el agua está envenenada. Pero los efectos cumulativos de ese veneno eventualmente le van a hacer daño a su cuerpo. ¿Se acuerdan de la anécdota que les hablé de la mujer que estaba envenenando a su esposo con arsenio? Que era un caso misterioso para los doctores, hasta que se dieron cuenta que su esposo empeoraba cuando su esposa llegaba. Y al investigar, encontraron que ella le estaba echando diminutas cantidades de arsenio en las bebidas. Un poquito de veneno fue suficiente para hacerle daño a ese hombre. Y por poco lo mata. Cuando la herejía se introduce poco a poco en la iglesia, vamos a encontrar que al principio no parece nada. Cuando tal o cual práctica se introduce en la iglesia, al principio no parece nada. Pero cuando empezamos a ver sus efectos cumulativos y nos damos cuenta que esto no era lo que nosotros creíamos, esto no era lo que nosotros enseñábamos, esto no era lo que nosotros practicábamos. Muchas veces, hermano, puede ser demasiado tarde cuando nos venimos a dar cuenta. Y por eso, hermano, la advertencia usted me va a escuchar siempre y cuando pueda, advirtiéndole en contra de ciertos individuos y de ciertas enseñanzas. Porque yo, hermanos, tengo que rendirle cuentas al Señor un día de cómo yo guié a su pueblo. De qué yo hice para preservar la sana doctrina, para que el pueblo de Dios pudiera crecer en la sana doctrina. Esa es mi responsabilidad. Y quizás usted me encuentre muchas veces un poco molestoso por la insistencia. Quizás usted diga: este pastor me tiene hastiado. Este pastor me cansa con lo mismo. Pero ¿sabe qué, hermanos? Que es mi responsabilidad. Amén. Y puede que en algún momento este pastor siempre me arruina la diversión, me arruina lo que yo estoy tratando de vivir. No, hermano, yo no estoy tratando de arruinarle, estoy tratando de sacarle de la ruina.
Por eso, hermano, es que lo hago no por contender con usted, no por hacerle la vida imposible, no por arruinarle, como usted dice, la diversión o lo que sea. Es porque es mi responsabilidad hacerlo. Al igual que es su responsabilidad, hermanos, de que nos amonestemos los unos a los otros. No solamente la mía, es su responsabilidad también. Hay hermanos que muchas veces han escuchado a algún predicador y me preguntan, ¿qué tú crees de este predicador? Y hermanos, me pongo a investigar y a hacer análisis y a consultar con otras personas que ya conocen a estos individuos. Y entonces puedo hacer una recomendación. Sí, esta persona tiene sana doctrina o no. Esta persona, aléjate de ella. Esta persona tiene ciertas enseñanzas que no van conforme a la Biblia. Hermanos, la defensa de la fe es parte de la edificación de la iglesia. ¿Por qué digo eso? Bueno, por un lado está la enseñanza. Esta mañana dimos escuela dominical. Los jueves se dan estudios bíblicos y se predica la palabra durante el mensaje, durante esta sección del sermón, de la predicación. Y eso edifica la iglesia, hermanos, la enseñanza bíblica. Y según la iglesia se va acoplando a la enseñanza, vamos todos pensando iguales. Vamos todos conduciéndonos iguales, con una conducta similar. Usted no se ha dado de cuenta, hermanos, que usted y yo actuamos diferente a otras iglesias. No estoy diciendo que actuamos mejores, eso no es. Es que actuamos diferente porque vamos adquiriendo una conducta, un pensar, una manera de vivir en nuestro hogar, en nuestro trabajo, que nos distingue. Eso es la edificación, hermanos. Vamos siendo formados. O sea que, por un lado, esa es una manera de ser edificados. Y por otro lado, hermanos, la edificación envuelve la advertencia contra los falsos maestros y las falsas enseñanzas. ¿Por qué? Porque eso produce un crecimiento saludable. Y se lo ilustro con este ejemplo. Todos aquí, casi todos, tenemos hijos. Y queremos que nuestros hijos se alimenten saludablemente. ¿Cierto o falso? Le damos el buen alimento, lo que les va a hacer el bien a ellos. Y nos encanta verlos desarrollarse, ¿verdad que sí? Y le damos lo mejor. En un sentido, la iglesia está siendo alimentada igual que un niño pequeño, con la palabra del Señor. Se está nutriendo, se está desarrollando. Cada individuo y como congregación, individual y como cuerpo, estamos desarrollándonos. Pero según, hermanos, también un niño lo protegemos de sustancias tóxicas. Cuando los niñitos comienzan a gatear y a caminar, buscamos que no haya nada tóxico en el piso. Nos aseguramos que no se nos haya caído una píldora, una tableta, que se vayan a echar a la boca y comérsela. Que no encuentren alguna sustancia que les pueda hacer daño, envenenarlos o dañar sus órganos. Eso es parte del desarrollo del niño. Si algo interfiere con su desarrollo, como una sustancia tóxica, no se va a desarrollar como debe, le puede afectar su cerebro. Cuando usted compró una casa, ¿se aseguró de que no hubiera plomo en la casa? ¿Por qué? Porque el plomo afecta ¿qué? El cerebro. Y causa un sinnúmero de males cerebrales. Eso es parte del desarrollo de nuestros hijos. Si algo va a intervenir en su desarrollo, hermanos, tenemos que quitarlo. De igual manera, la iglesia, hermanos, su desarrollo puede ser interrumpido con las falsas enseñanzas, con las herejías. Y por eso es que digo, hermanos, que el contender por la fe, el advertir contra las falsas enseñanzas y los falsos maestros, el denunciarlos y reprender esas obras infructuosas es parte de la edificación de la iglesia. Otra cosa es, hermanos, que al alertar a las personas saben
escoger entre lo bueno en cuanto a enseñanza y rechazar lo malo. Escoger entre lo bueno y lo malo. Se escoge lo bueno y se rechaza lo malo. ¿Estamos viendo por qué es necesario esto, hermanos? No lo hacemos porque nos creemos mejores, ni lo hacemos porque queremos hundirlos, ni competir con ellos. Lo hacemos porque es necesario y es lo que la palabra de Dios nos exige que hagamos. Es lo que ella nos exige que hagamos. Y aunque anteriormente, hermanos, como les había dicho el domingo pasado, sería imposible para mí darle una lista de todos los falsos maestros y de todas las falsas enseñanzas. Creo que es prudente hablar de por lo menos unas enseñanzas fundamentales que se introdujeron hace poco más de 100 años, que son en gran parte causa de lo que estamos viendo hoy en día. Si nos podemos ir a la raíz del problema, podemos discernir lo que está sucediendo hoy en día, lo que se está enseñando hoy en día. Son enseñanzas, hermanos, que se introdujeron encubiertamente, de la cual han surgido estas herejías que vemos hoy en día. Usted sabe que cuando usted mira el árbol, la estructura del árbol tiene raíces, tiene un tronco y tiene ramas que se van dividiendo en más ramas. Las herejías de hoy día abundan como ramas y hojas en un árbol y vemos su fruto venenoso. Pero si comenzamos a revirar, a ir en reversa, de las ramitas a las ramas más grandes, bajamos el tronco, encontraremos la raíz. Y en mi opinión, esto que voy a hablar, y no es la primera vez que hablo esto hace años lo llegué a hablar también, pero es bueno refrescar las memorias. La raíz de estos problemas. Y allá en los años 1800, aparece un individuo del nombre Phineas Parkhurst Quimby. Solamente recuérdense de ese nombre, Quimby. Vamos a usar el nombre Quimby. Nacido en el 1802 y murió en el 1866. Y en esos cortos 64 años, hermanos, hizo lo suficiente para afectar el cristianismo de hoy en día. Este señor era un relojero que estudió el mesmerismo. ¿Sabe lo que es el mesmerismo? La hipnosis. Usted ha escuchado la expresión, me he quedado mesmerado. Cuando usted se queda como que se va del mundo y se queda mesmerado. Eso es un tipo de hipnosis. Usted cae en altered state of consciousness. Un estado alterado de conciencia se le llama. Luis, estoy correcto. Carlos, ¿verdad? Sí. Los hermanos que saben de psicología y sociología. Un estado alterado de conciencia. Muchas veces nos pasa. ¿Cuántos de ustedes se quedan como así, como pasmados y alguien le tiene que hacer así? Usted está mesmerado. Está en un estado alterado de conciencia. Está un poquito frío, hermanos. Joel, si hazme el favor, prende la calefacción. No se preocupe. No, porque yo también tengo frío. Sí. Ajá, mi sí, es como el perfume de Avon, Mesmerize, que el aroma parece que queda uno mesmerado, ¿verdad? Mundo. Sí, exacto. Correcto, correcto. Hermanos, si el ruido del abanico no les permite oír, me dejan saber que yo tomo el micrófono, ¿ok? Fíjense, este hombre, hermanos, quiero señalar desde un principio, este hombre no era cristiano. Quimby no era cristiano, ¿ok? Él estudió el mesmerismo o la hipnosis. Y este hombre fue el fundador del movimiento, lo que se le conoce como el nuevo pensamiento. Te he escuchado de la nueva era y todas estas, no sectas, pero movimientos religiosos metafísicos que tienen que ver con la nueva era y con el ocultismo y con la conexión entre el ser humano y las energías del universo y todas esas cosas, hermano. Parecido a eso. Lo místico.
lo místico. El nuevo pensamiento, hermanos, es un culto curativo, religioso, metafísico. Es un culto curativo, religioso, metafísico. Es un movimiento básicamente de curación mental originado aquí en Estados Unidos, hermano. Tristemente, Estados Unidos es la nación donde vinieron los cristianos y comenzaron a evangelizar el mundo, y ahora también se ha convertido en el centro de toda esta basura. ¡Qué ironía! Quimby, que les vuelvo a recordar, no era un creyente, no era cristiano, desarrolló sus conceptos de curación y salud mental y espiritual basándose en la opinión de que la enfermedad es una cuestión de la mente. La expresión mind over body, mente sobre cuerpo. ¿Okay? Él sostuvo que toda enfermedad es básicamente una cuestión mental y que es el resultado de creencias erróneas del paciente. En otras palabras, si usted piensa negativamente de su estado de salud, entonces usted se va a enfermar. Si usted piensa positivo, usted se va a curar. ¿Ok? Y para sanar, Quimby empleó la hipnosis como medio de sanar, y también descubrió que él podía curar por medio de la sugestión. ¿Sabe lo que es eso, hermanos? La sugestión es el usar ciertas palabras para hacer sugerencias y afectar mentalmente su estado mental. Y bajo esa sugerencia a la que usted está siendo sometido, su mente afectar su cuerpo. ¿Okay? Por eso muchas veces usted ve en estas campañas evangelísticas que hacen estos supuestos curanderos, chamanes como se les llama muchas veces, y muchas personas pasan con un dolor de espalda y pueden declarar que fueron sanados, pero no fueron sanados. Es que la sugestión, ese poder que hay de la sugestión en la mente, provoca que la mente pueda producir ciertas endorfinas, sustancias que producen alivio al cuerpo. Y por un tiempo, puede ser semanas, la persona puede sentirse sana, cuando en realidad no ha sido sanado, sino que ha sentido un alivio. Ahora, quiero decirle a ustedes, hermanos, que no vayan a pensar que yo no creo que el Señor nos sana. Eso no es lo que estoy diciendo. Yo creo que el Señor sana. Yo creo que si es la voluntad del Señor y Él quiere sanar, si es la voluntad de Dios, Él sana. Lo que yo no creo es que esos hombres están haciendo milagros que vienen de Dios. Eso es lo que yo no creo. Y fíjense, hermanos, que como le dije, Quimby no era un cristiano, y mucho menos ese movimiento del nuevo pensar. No es cristiano. Pero fíjense que aunque él no era cristiano, mire lo que él dice. Él creyó haber redescubierto, escuchen bien, redescubierto los métodos curativos de Jesús. En otras palabras, lo que él estaba diciendo era que Jesús no era que curaba por el poder de Dios, era que él curaba por medio de la hipnosis y de la sugestión. Y ahí es donde él reclama, pues yo descubrí cómo era que Jesús sanaba. Estamos viendo, hermanos, esto no tiene nada de cristiano y nada de bíblico. Y ya aquí, hermanos, podemos ver la idea de este movimiento, que incluye un mal entendimiento de la persona de Jesús y de su poder para hacer milagros. El apóstol Pablo le dice a los corintios, hermanos, que hay otro, se predica de otro Jesús. Que hay unos predicando de otro Jesús.
el Jesús que está hablando Quimby no es el Jesús de la Biblia, es el Jesús que él se inventó en su mente, en su imaginación. Ahora, hermanos, ¿qué fue lo que llevó a Quimby a investigar este fenómeno? Fue su experiencia de sentir alivio a sus dolores a causa de la excitación, o sea, él sentía un regocijo, una euforia, un alborozo. Se sentía eufórico, regocijado, excitado, luego de correr su caballo. Él notaba que siempre que corría su caballo, se le iban sus dolores y tenía un sentido eufórico como el que producen los opios, la cocaína, la heroína. Hermano, porque el cuerpo tiene sus propias drogas naturales. Usted sabe que cuando usted tiene dolor, eventualmente el cuerpo llega a un estado de controlar ese dolor. Hermano, Dios nos equipó con ciertas hormonas y endorfinas, sustancias que el cuerpo produce para que podamos sentir alivio. Cuando usted juega deportes, hermano, usted puede disfrutar de esos beneficios. Cuando usted hace ejercicio, cuando usted se ríe, puede disfrutar de esos beneficios. Hermano, Dios lo que hizo, lo hizo bueno y lo hizo perfecto. Y no es de sorprendernos que Quimby podía disfrutar de alivio al correr caballo, porque producía regocijo. Y con eso vienen, hermanos, esta fuente de endorfinas y hormonas que traen el alivio y traen un buen sentir. Pero eso no es un milagro curativo. Eso es un proceso biológico por el cual Dios nos ha bendecido. Ahora, hermanos, este fenómeno le causó a Quimby interés en la habilidad de la mente para afectar el cuerpo. Pero cuidado, hermanos. Cuidado, porque esto no es lo mismo que fe. Ejercitar pensamiento positivo para adquirir sanidad no es lo mismo que fe. Son dos cosas completamente distintas. Y brevemente le digo lo que es la fe. La fe envuelve el yo confiar en Dios, el tú confiar en Dios, si me sana o no me sana. Si no me sana, yo sigo confiando en su voluntad, porque Él sabe lo que Él está haciendo con mi vida. El hermano Will Graham, si no me recuerdo bien, me perdonan, lo leí esta mañana, puso un meme donde dice que algo así como que yo no necesito ser sanado para tener regocijo, sino que en medio de la enfermedad Dios me da regocijo. Eso es fe. Eso es confiar en lo que Dios hace con nosotros, nos sane o no nos sane. Y fíjense, hermanos, que Quimby decía que él podía curar enfermedades que los médicos no podían curar. Eso es un resumen, hermanos, de Quimby, quien se le conoce como el fundador del nuevo pensar. Mente sobre cuerpo, pensamientos para crear sanidad en el cuerpo. Mire lo que dijo Quimby, cierro esa parte con lo que dice Quimby. Lo que creemos, eso creamos. Cualquier opinión que pongamos en algo, eso le sacamos. ¿Oyeron bien eso, hermanos? Lo que creemos, eso creamos. ¿Ustedes han escuchado algo similar hoy en día? Confiesa tu realidad. Crea tu realidad con la confesión positiva. Y eso viene de los evangelistas más famosos de hoy en día, como lo son Benny Hinn y Cash Luna y todos estos. Hermanos, eso no se encuentra en la Biblia, eso se encuentra en las palabras de Quimby.
Y déjeme decirle más. De estos escritos de Quimby fue que Mary Baker Eddy fundó la religión o la secta de Ciencia Cristiana. Si usted lee los escritos de ella, son una copia exacta de los escritos de Quimby. Y en esa secta se enseña que lo material no existe, todo es producto de la imaginación. Mente sobre materia, mente sobre cuerpo. Ahora, hermanos, unas décadas más adelante, porque hay que preguntarnos cómo llegó esto a la iglesia, al cristianismo. Unas décadas más adelante aparece el señor Essex William Kenyon. Solamente recuérdense del apellido, Kenyon, como cañón, Kenyon. Quimby y Kenyon. Kenyon, él fue metodista y luego bautista libre albedrío. Nosotros no somos bautistas libre albedrío. Okay. El problema con esto de bautista libre albedrío es que le quitan la soberanía a Dios. No que se la quitan, sino que ellos no entienden, ellos no enseñan lo que es la soberanía de Dios, ¿verdad? Anyway, eso es otro tópico. Pero es importante saber eso porque es esa doctrina de libre albedrío la que influye también. Es una doctrina que empodera al hombre y reduce a Dios. Rebaja a Dios y exalta al hombre. Y este señor Kenyon, hubo un tiempo que él estudió en Boston, en la escuela de oratoria de Emerson se llamaba. Y esa escuela influyó sus creencias. Esta escuela de Emerson estaba altamente influenciada por el movimiento Nuevo Pensar de Quimby. Y este señor Kenyon estudió en esa escuela. Hermanos, cuando yo estudié en la universidad secular, me trajo mucha confusión porque las universidades seculares sacan a Dios del panorama y le lavan el cerebro a los estudiantes con el ateísmo, el socialismo, el marxismo, el humanismo. Y créanme, hermanos, que no es fácil, especialmente cuando uno no tiene una base muy sólida, no es fácil batallar con esos pensamientos. Y este señor Kenyon, hermanos, no tuvo una base muy sólida. Fue influenciado por este nuevo pensar, por esta metafísica. Kenyon es el que ahora, influenciado por el nuevo pensar, desarrolla lo que hoy en día se le conoce como la palabra de fe. En Puerto Rico le decían la superfe. La palabra de fe, o sea, la palabra de fe enseña que el cristiano puede recibir lo que desee si ejercita confesión positiva. Yo decreto, yo declaro, yo arrebato, yo pronuncio. Escuché los otros días a alguien orando, yo pronuncio palabra de sanidad. Eso es confesión positiva, hermanos. Usted no encuentra tal cosa en la Biblia. No se encuentran esas expresiones en la Biblia. Mire, hermanos, las creencias que tenía Kenyon, algunas de ellas. Kenyon enseñó que Jesús tuvo que nacer de nuevo. Hermano, ¿quién es el que necesita saber nacer de nuevo? El pecador, ¿verdad? ¿Qué está diciendo entonces al decir que Jesús tiene que nacer de nuevo? ¿Que Jesús era qué? Un pecador. Un pecador. ¿Eso es lo que dice la Biblia de Jesús? Dice que no hubo pecado en él.
Kenyon enseñó que el hombre es una encarnación de Dios. ¿Dónde dice tal cosa la Biblia? Que el hombre es una encarnación de Dios. Ponga atención a esto porque ya va a ver, hermanos, de dónde surge lo que se enseña hoy en día. Y por último, negó la soberanía de Dios. O sea, vamos a poner un ejemplo. Si yo voy a creer en la confesión positiva, yo no puedo estar hablando de eso de que si es la voluntad de Dios sanarme. No, eso hay que echarlo a un lado. Porque yo soy una encarnación de Dios y por lo tanto yo puedo ejercer la confesión positiva independientemente de lo que Dios quiera o no. Es irrelevante si es la voluntad de Dios o no. Mi confesión positiva me tiene que traer salud. ¿Estamos viendo, hermanos? Y esto él lo desarrolló de la metafísica que fundó Quimby, mezclado con la Biblia, por supuesto, pero hermanos, ese es el problema. Mezcló el ocultismo, mezcló la herejía, mezcló lo falso con la verdad. Y hay 5 puntos, hermanos, fundados sobre este concepto del nuevo pensar, de los cuales proceden varias herejías contemporáneas. Vamos a hablar de estos 5 puntos antes de que se me acabe el tiempo. El primer punto es lo que se le conoce como la palabra de fe. Ellos enseñan, hermanos, que la fe es una fuerza. Fíjense, no estamos diciendo aquí que la fe es una confianza, sino una fuerza. Y ellos se van más allá y dicen que Dios mismo usó esa fuerza para crear lo que fue creado. O sea que Dios no creó los cielos y la tierra con su poder, con su palabra, sino que Dios tuvo que usar la fuerza de la fe como algo a lo que Dios tuvo que acudir para poder crear los cielos y la tierra. Y fíjese que cuando usted lee en Hebreos 11 del 1 al 3, es pues la fe, la certeza. Fíjese que no dice que es la fuerza, es certeza de lo que se espera. Pero fíjese que lo que se espera no es lo que se me antoja. Lo que se espera es lo que Dios ha dicho que va a hacer. Si Dios no me ha dicho a mí si Dios no me ha prometido sanidad, yo no puedo tener certeza en que Dios me va a sanar. Puedo creer que si Él quiere me va a sanar, por supuesto que sí, pero eso no es una garantía. Es la convicción de lo que no se ve. O sea, ejemplo, Dios le prometió a Abraham la tierra que le dio a Israel. Abraham no vio ese día, pero lo creyó. Tuvo la certeza, tuvo la convicción. Estamos viendo, se basa en lo que Dios ha prometido o garantizado, no en lo que no está garantizado. En eso se basa la fe, en lo que Dios ha garantizado. Si la Biblia me promete que todo el que cree en Jesucristo es salvo, hermanos, ahí podemos tener la garantía de que tenemos la certeza y la convicción de que somos salvos, porque Dios ha prometido que todo aquel que cree en su Hijo Jesucristo es salvo. Vemos la diferencia entre confesión positiva y fe. Entre creer algo que Dios no ha garantizado y creer lo que Dios sí ha garantizado. Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Y escuche esto, el versículo 3 dice: por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se ve, de lo que no se veía. Y muchas veces toman ese versículo y dicen, ve, ahí dice que por la fe fue constituido el universo. Pero eso no es lo que dice. Es por fe que nosotros entendemos, es lo que dice ahí. Que Dios con su palabra, no con fe, porque Dios no necesita fe.
Con su palabra creó los cielos y la tierra. Nuestro entendimiento se basa en la fe. No que Dios creó con fe. ¿Vemos cómo estas personas tuercen las escrituras? El segundo punto es que ellos dicen que somos pequeños dioses. ¿Qué les acabé de decir que dijo Kenyon? Que el hombre es una ¿qué? Una encarnación ¿de qué? De Dios. Somos pequeños dioses. En base a que somos dioses, también tenemos acceso a la fuerza de la fe como Dios la tenía. Ya hay un error encima del otro. La fuerza de la fe, Dios la puede ejercitar. Y si yo soy un pequeño Dios, puedo ejercitar la fuerza de la fe también. El tercer error. Jesucristo no pagó la pena en la cruz, sino en el infierno. Kenyon dijo que Jesús tuvo que nacer de nuevo. Muchos de estos maestros enseñan que Jesús adquirió la naturaleza de Satanás. Que Jesús no pagó nuestra pena, nuestra culpa en la cruz, sino en el infierno. Que se tuvo que convertir en un pecador e ir al infierno y pagar la pena. Y que entonces al tercer día de su resurrección, Cristo nació de nuevo y adquirió la naturaleza divina. Problema con esa enseñanza, hermanos. ¿Cuál fue una de las frases que dijo Jesús en la cruz antes de dar su último suspiro? ¿Cuál fue? Consumado es. ¿Qué fue consumado? ¿Qué fue perfeccionado? ¿Qué fue terminado? ¿Qué fue cumplido? Todas las profecías que se dijeron de Jesús, incluyendo el sacrificio perfecto que pagaría nuestras culpas. Todo está cumplido. ¿Dónde pagó Jesús por nuestros pecados según eso? ¿En la cruz o en el infierno? Fue en la cruz, no fue en el infierno. Segundo, hermanos, que Jesús le dijo al ladrón arrepentido: hoy estarás conmigo, ¿dónde? ¿El infierno y el paraíso son lo mismo? Entonces alguien se está equivocando. O se equivocaron los evangelistas que escribieron los evangelios, o se equivoca Kenyon y todos estos falsos maestros. ¿A quién le vamos a creer? ¿A los evangelios o a los maestros de hoy en día? O sea, Jesús no le dijo al ladrón: hoy estarás conmigo en el infierno. Tampoco le dijo: en 3 días estarás conmigo en el paraíso. Le dijo: hoy estarás conmigo en el paraíso. Jesús no fue al infierno. Jesús fue al paraíso. Estamos viendo, hermanos, la aberración de estas enseñanzas. La cuarta enseñanza básicamente es que en base a eso que acabo de mencionar, que Jesús tuvo que nacer de nuevo, fue al infierno y nació de nuevo, y en su resurrección, en su nuevo nacimiento, adquirió la naturaleza divina. En base a eso, ellos afirman que cuando un pecador nace de nuevo, adquiere la naturaleza divina. Y de ahí ellos dicen que somos pequeños dioses. Cash Luna dice que somos Jehová Junior. Mano, qué blasfemia más grande que esa. Entonces, teniendo esa naturaleza divina, ya les había dicho que el hombre puede ejercitar la palabra de fe y declarar y decretar la realidad, escuchen bien, para crear salud y riquezas. Pequeños dioses que podemos ejercitar la fuerza de la fe, confesión positiva, yo declaro, yo decreto, yo arrebato,
El pastor Miguel Núñez dice, yo no tengo nada que arrebatarle a Satanás porque todas mis cosas están en las manos del Señor. Hermano, no ande arrebatándole nada al diablo. El diablo no tiene nada suyo. Usted le pertenece a Cristo y todo lo suyo lo tiene Cristo. Aquí en la tierra, a usted y a mí no se nos ha perdido nada ni se nos ha arrebatado nada. Las promesas nuestras están en las manos del Señor. Nuestra vida está en las manos del Señor. Mi salud, sea buena o sea mala, está en las manos del Señor. El día que yo voy a morir está en las manos del Señor. Mi familia, hermanos, todo está en las manos del Señor. Yo no tengo nada que arrebatarle al diablo. El diablo no tiene nada mío. Y aun si fuera el pobre que está viviendo en la miseria más miserable de esta vida, el diablo no tiene nada mío porque mi vida está en las manos del Señor. Así que, hermanos, si usted es rico o pobre, si tiene salud o no la tiene, el diablo no tiene nada suyo. Usted no tiene nada que arrebatarle al diablo. Su suerte, yo estoy usando esa palabra suerte en el sentido de lo que usted está viviendo ahora, depende totalmente de nuestro Señor Jesucristo. Por eso es que tenemos que ser conformes. Si somos pobres, saber vivir en la pobreza. Y si somos ricos, saber vivir como ricos. Porque eso lo concede el Señor. Y lo último, hermanos, es que, o sea, ese punto 4, hermanos, es la doctrina de la prosperidad, salud y riquezas. Ese es el punto número 4. Y el punto número 5 es el sufrimiento y el pecado. O sea, lo opuesto a la fe o a la fuerza de la fe es la duda. Ellos dicen que la duda interfiere con lo que Dios quiere hacer. Por ejemplo, ellos explican que cuando el sacerdote Zacarías, cuando el ángel Gabriel le anunció el nacimiento de Juan, la razón por la que Dios tuvo que enmudecer a Zacarías es porque su confesión dudosa podía deshacer la obra de Dios. Y entonces no hubiera venido Juan el Bautista. Que tuvo que enmudecerlo para que no pudiera confesar. ¿Se acuerdan que Zacarías preguntó, ¿y cómo será esto? ¿Ustedes ven las barbaridades y cosas absurdas que enseñan estas personas? Ellos dicen que la duda resulta en pobreza y enfermedad. Entonces me imagino que Timoteo, ese padecimiento que tenía del estómago, era por duda. Me imagino que Epafrodito, que por poco se le muere a Pablo, era que Pablo estaba intentando todo lo posible por hacer un milagro de sanidad, pero Epafrodito estaba tan dudoso que por poco se muere. Me imagino que era eso. Si sigo esa lógica. Trófimo, Pablo lo dejó enfermo en Mileto. Pero fíjate, caramba, yo estoy buscando a ver dónde Pablo dice, es que Trófimo era muy dudoso. ¿Enseña la Biblia tal cosa, hermanos? ¿Cuánta fe tenía mucha de la gente que el Señor sanaba? ¿Se acuerdan del que estaba en el pozo, aquel que bajaba el ángel supuestamente y tocaba el agua y el primero que brincara en el agua pues se sanaba? ¿Cuánta fe tenía ese hombre? Jesús simplemente le dijo, ¿quieres ser sanado? No le dijo, ¿tienes duda? ¿Verdad que no? Jesús le preguntó si quería ser sanado y él dijo que sí. Quizás el hombre estaba pensando, a lo mejor este me va a echar en el agua cuando baje el ángel. No, Jesús lo sanó, hermanos. Hubo uno que el Señor le preguntó, ¿crees? Y le dijo, sí, Señor, creo, ayúdame a creer, ayúdame con mi duda. Pero no tenía nada que ver, hermanos. Que Cristo lo podía sanar, dudara o no. ¿Cuánta fe tenía el cuerpo de Lázaro en la tumba? Dígame.
¿Cuánta fe tenía ese cadáver ahí? Y sin embargo, Cristo le dio la orden y tuvo que salir de ahí. Y fíjense, hermano, lo peligroso de esto es que ellos usan ese pretexto del pecado o de la duda para decir que cuando una persona permanece enferma o es pobre, es por duda o es por pecado. En muchas de estas campañas evangelísticas de sanidad, muchas personas han salido desahuciados, hermanos, tristes, deprimidos, y hasta han abandonado la fe, porque como no son sanados, el pretexto es: tienes un pecado oculto, un pecado que no has confesado, tienes un pecado que no has abandonado. Y estas personas, hermanos, no encuentran qué hacer. A lo último se sienten que están perdidos, porque ellos igualan el poder ser sanos y dejar de ser pobres con salvación. Cosas que no tienen que ver la una con la otra. Dígame cómo se sentiría usted, hermanos, si alguien supuestamente puede sanarlo y no le sana. Obviamente, el que dice que tiene el don de sanar va a decir: eso no es culpa mía, eso es culpa tuya. Tú no tienes fe. Sí, yo tengo fe. Pues estás en un pecado. Tienes que arrepentirte de tu pecado. Hermanos, ¿quién no tiene pecado? Dígame, ¿quién no peca? Todos somos pecados. Todos pecamos. Todos pecamos. Léase el capítulo 7 de Romanos para que vea cómo Pablo se expresaba por la lucha que tenía, la batalla que tenía con la carne. Lo que quiero hacer no hago, y lo que no quiero hacer, eso hago. Mire con lo que dice Santiago en Santiago 3:2, que todos ofendemos de muchas maneras. Eclesiastés 7:20, no he visto justo que haga el bien y no peque. Hermanos, si fuera porque se requiere que alguien no tenga pecado, entonces nadie sería sano. Ahora, yo tengo una explicación bíblica de por qué muchas personas no son sanadas. ¿Sabe cuál es? Porque a Dios no le da la gana. Sencillamente Dios dice: no es mi voluntad para ti es que tú recibas de mi gracia cada día. Como le dijo a Pablo: bástate en mi gracia. Porque dicen los salmos que Dios hace en el cielo lo que Él quiere y también en la tierra y con todos sus habitantes. Y si Dios quiere sanar a unos, los sana. Y si no quiere sanar a otros, no los sana. Dios ha sanado a las personas más perversas de esta vida que usted y yo quizás digamos: pero ese no se lo merece. Pero a Dios le ha placido hacerlo, aunque esa persona se ha perdido. ¿Por qué? Yo no sé. Pero Dios hace lo que Él quiere, cuando Él quiere, con quien Él quiere y donde Él quiere. Y cuando Dios quiere sanar, Él sana. Y cuando no, yo sé que Él va a traer con eso la fortaleza, el regocijo, la gracia y la misericordia que vamos a necesitar para atravesar esa enfermedad. Tu seguridad y mi seguridad no depende de nuestras riquezas ni de nuestra salud. Tú y yo dependemos totalmente de nuestro Señor Jesucristo. Y la voluntad de Dios será hecha en nosotros. ¿Y sabes qué? Sea cual sea su voluntad, ¿te atreves a darle a Dios toda la gloria? Amén. Hay que darle la gloria a Dios. Sano o enfermo. Rico o pobre. Hay que darle la gloria a Dios. Cuando Job lo perdió todo y aún su salud, y su propia esposa le dijo: maldice a Dios y muérete, ¿qué respondió Job? Jehová dio y Jehová quitó. Desnudo vine Amén. Sea el nombre de Jehová bendito.
Desnudo vine y desnudo me voy. Lo que tú y yo tenemos, hermanos, no es porque tú con tu propia fuerza y yo con nuestra inteligencia y sabiduría, es porque Dios nos los ha concedido. Vinimos desnudos a este mundo. Nada nos pertenece sino lo que Dios nos concede. Y si terminamos como Job en la desnudez, no estoy diciendo que es fácil, no estoy diciendo que eso es lo que deseo tampoco, pero si esa es nuestra suerte, te atreves a darle gloria al Señor. Amén. Te atreves a decir como dijo Job, sea su nombre bendito. Amén. Vemos la diferencia, hermanos, y termino con esto, entre un creyente que confía en Dios, que tiene la verdadera fe, que confía en su palabra, y las enseñanzas de hoy en día. ¿Estamos viendo la diferencia, hermanos? ¿Le confías tú tu suerte al Señor o quieres tú vivir en esta enseñanza de la prosperidad? Acuérdate que Jesús dijo, ¿de qué le vale al hombre ganar el mundo y que su alma ¿qué? Se pierda en el infierno? Y fíjate que muchos creyentes alrededor del mundo no tienen, como decimos acá en Puerto Rico, ni dónde caerse muerto. Pero sus almas están seguras. Mientras que las personas que disfrutan de las mayores riquezas y los mejores manjares, hermanos, van rumbo al infierno. Y muchos de estos predicadores, hermanos, que enseñan esto de la prosperidad, que tuercen las escrituras para su propia perdición, van camino al infierno. Ya están ahí. Lo que tiene que hacer Dios es soltarlos y ya. Pero ellos van camino al infierno. Y déjeme decirle, hermanos, que no es por falta de advertencia. Usted lee los comentarios a veces cuando se entran en los debates en los medios sociales, en las plataformas sociales. Y lo primero que le dicen es lo que debes de estar haciendo es evangelizando en vez de criticar. Lo que debes de hacer es ponerlos en oración. Hermanos, no es que no se está orando por ellos. Se está orando y se les está advirtiendo. Y ellos insisten, están obstinados en sus herejías. Entonces, cuando mueran y se encuentren como el rico y Lázaro, el rico que despertó allá en el Hades, en el tormento, cuando se encuentren ahí, Dios le va a decir, no fue por falta de aviso, ni fue por falta de oración. Fue porque tú mismo estabas obstinado en irte al infierno. Tú mismo rechazaste mi palabra. Tú me rechazaste a mí. Estás ahí porque quisiste. Esa va a ser la palabra final que estas personas van a escuchar. Apartaos de mí, malditos, al fuego eterno. Señor, en tu nombre hicimos. Nunca os conocí. Apartaos de mí. Hermanos, dime, ¿a quién tú le vas a creer? ¿Le vas a creer a la palabra de Dios? ¿O le vas a creer a este montón de bandidos que se han metido encubiertamente en el cristianismo hoy en día? A los seguidores de Quimby. ¿Le vas a seguir a los seguidores de Quimby? ¿Vas a seguir las enseñanzas de Quimby y de Kenyon? ¿O vas a obedecer la palabra de Dios? Aunque muchas cosas a veces son duras y difíciles. Pero que tienen una recompensa. ¿Cuál de las dos vas a seguir, hermanos? ¿Las enseñanzas de Cristo y sus apóstoles? ¿O las enseñanzas de Quimby y de Kenyon? Y el próximo domingo seguiremos, hermanos, para ir desarrollando este mensaje. Vamos a orar. Padre, gracias, Señor, por tu palabra. Permite, Señor, que estas palabras resuenen en nuestros oídos, en nuestros corazones, en nuestras mentes. Y de todos aquellos, Señor, que si se han conectado en esta plataforma social, hayan escuchado, Señor, y que
Todos aquellos, Padre, que son tus escogidos y por ignorancia o negligencia o error están metidos ahí, Señor, que ellos puedan capacitar y salir. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Padre, a no caer en el error. Ayúdanos, Padre, a sacar a otros del error. Dótanos, Señor, con el denuedo para poder anunciar y proclamar tu palabra. Para poder denunciar, Señor, a los falsos maestros y sus herejías, Señor. Para alertar a aquellos, Padre, que están envueltos en sus garras. Gracias, Señor, porque a ti te ha placido revelarnos esto en tu palabra. Danos el entendimiento, Señor, y la iluminación. Permite que esto continúe resonando en nuestros corazones y nuestras mentes, Señor. Ahora, Padre, nos vamos a despedir de este lugar, pero no de tu presencia. Pidiéndote que nos lleves con bien, Señor, a nuestros respectivos lugares. Que podamos salir con la paz, Señor, tuya, la gracia, el amor, la misericordia. Y disfrutar el resto de este día, Señor. Y ahora te damos gracias y te pedimos estas cosas en el precioso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.